Parashá Emor, Parashá 31, Emor, segunda parte. Capítulo 23, que es lo que quedaba. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades Yahweh que vosotros proclamaréis, las solemnidades de Yahweh que vosotros proclamaréis como Kadosh convocaciones, estas serán mis solemnidades fijas. En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales que Yahweh ha establecido para su pueblo. Vamos a ver si está grabando. Perfecto. La Torah dice que estas son las fiestas señaladas de Yahweh. Esto nos enseña que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino de Yahweh. El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde los Shamaim. Estas fiestas son las fiestas de Yahweh, y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. En este programa festivo de Yahweh está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea que ha sido traducida como fiesta señaladas es Moadim o Moedim, plural de la palabra Moed, que significa tiempo, lugar señalado, cita. Estas citas han sido fijadas por Yahweh en los Shamaim, en el ciclo anual lunar. En esta cita Yahweh está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con él. En esta cita él ha decidido revelar todo su programa profético mesiánico para la redención del hombre y de toda la creación. En estas citas Yahweh ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo su plan se cumpla. Yahweh no hace nada sin revelar su plan secreto a sus Kadoshim, Neviim, a sus apartados profetas, como dice Amós 3:7. Ciertamente el Adón Yahweh no hace nada sin revelar su secreto, su sot, a sus siervos los Neviim. Y como Moshe fue el mayor de los Neviim, de los profetas, antes de Yahushua, a él se le fue revelado todo el consejo de salvación de Yahweh, y ese consejo está resumido en estas citas de los Shamaim que aparece en este capítulo. El plan de redención de Yahweh gira alrededor del Mesías, y por lo tanto todas las fiestas son mesiánicas en su esencia. El propósito principal que Yahweh tiene con estas citas es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mashiach, Yahushua, desde el principio hasta el fin. En el Tejilín 104:19 dice: Él hizo la luna para medir los tiempos, hizo la luna para las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso.
La palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones es precisamente Moedim, la misma palabra que aparece en Levítico 23. Este texto nos muestra que la luna fue hecha por causa de las citas de los Shamaim que Yahweh tenía establecida en su consejo de redención por medio del Mashiach desde la perpetuidad. Por favor. En otro vaso, porque aquí está sujetando. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de visitación de los Shamaim entre los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como dice Bereshit 1, 14, 18. Entonces dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los Shamaim para separar el día de la noche, sean para señales, para estaciones, Moedim, para días, para años, sean por luminarias en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre la tierra. Y fue la lumbrera y Elohim, y fue así, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. E hizo también las estrellas. Y Elohim la puso en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día, en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Quien tenga la llave que se la dé a Junior. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los Moadim, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos de los Shamaim son necesarios para establecer los Moedim, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas porque marca el inicio de los meses. Con la caída del sol empieza un nuevo ciclo, un nuevo día, como dice Bereshit 1:5. Y fue la tarde y la mañana un día. La puesta de sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la separación de las estrellas poco después de la puesta de sol. Cuando hay 2 o 3 testigos de estrellas visibles al ojo humano, es el momento preciso para empezar a contar el siguiente día. De esa manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por Yahweh. La luna nueva marca el inicio de los meses. Por eso se llama cabeza renovada, porque hace la señal de la Aleph pictográfica, como si fueran los cuernos, ese arco que hace la creciente, cuando sale la primera creciente de la luna nueva, hace una forma como de cuernos de toro, que es la misma imagen o los cuernos de la Aleph pictográfica. Y por eso le decían cabeza renovada, Rosh Hodesh. Rosh, cabeza, Hodesh, no es solamente nuevo, renovación.
Cuando es algo nuevo, es algo que no existió nunca y fue creado de la nada. Entonces esto se renovó. Rosh Hodesh, cabeza renovada, implica un mes nuevo. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales, que caen en los meses primero y séptimo principalmente. Estos son los eventos más importantes, el mes primero y el mes séptimo. Porque nosotros estamos ahora en el mes ¿qué? En el mes tercero, que también el mes tercero tiene una implicación profética en cuanto a profecías macro y micro. Recuérdense que a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. En los años de Shemitah, que lo vamos a explicar en la paracha siguiente, el tercer año era importante también. Recuérdense, había una ofrenda, un diezmo del tercer año y del séptimo año, porque era la mitad de un ciclo. Entonces está hablando aquí que Shavuot también implica analógicamente esta mitad. Son 7 meses. En el primer mes está Pesa, Hagamatza y Bikurim. En el séptimo mes, que es en meses, está Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Pero ¿cuál está en el medio? Shavuot, lo que estamos viviendo ahora. Asimismo, hay mitad de la semana. ¿Quién murió a la mitad de la semana? El Mashiach. Hay mitad de la semana de año. ¿Quién murió a la mitad de 7 años? Mashiach. Y también en los años de Shemitah, el tercer año se da un diezmo especial y el séptimo también. En esos 2 meses están colocadas las fiestas de Pesa y Sukkot, respectivamente. La fiesta de Shavuot, que se celebra en el tercer mes, no depende del Rosh Hodesh. Esto es un dato sumamente importante. Porque si dependiera del Rosh Hodesh, la fiesta de Shavuot tuviera fecha, pero no lo dice la Escritura. Se da fecha para quién, para Pesach. Se da fecha para Hagamatza, para el primer día y el último día. Se da fecha para Yom Teruah, primer día del séptimo mes. Se da fecha para Yom Kippur, día 10 del séptimo mes. Se da fecha para el primero y último día de Sukkot, 15 y 22 del séptimo mes. Pero para primicia, que es el inicio del conteo hasta Shavuot y Shavuot, no se da fecha, porque no depende de fecha. Y la luna nueva marca fechas. Cada vez que sale un Rosh Hodesh, una cabeza renovada, es un conteo de fecha. Y esto no quiere decir, por implicación, que hay un sistema, un fragmento de tiempo que no tiene determinación de fecha, que está separado de las fechas, que no es manejado por fechas. Y usted sabe cuál es ese fragmento, ese segmento de tiempo: la semana. La semana está separado de fechas. Puede caer en una fecha,
pero no necesariamente, constantemente, tiene que tener esa misma fecha. Por eso se describe en la Torá desde el día en que ofrecieron la gavilla, contaréis 7 Shabbat, dice. Desde el día después del Shabbat, contaréis 7 Shabbat. La tradición dice, desde el 16 de Sivan, de Abib, hasta el 6 de Sivan. ¿Qué están haciendo? Le están poniendo fecha, cuando la Torá no le pone fecha. ¿Por qué la Torá no quiere ponerle fecha? Porque depende del fragmento de tiempo que no tiene que ver con fecha, que está separado de eso, que es llamado la semana. Y la corona de la semana, el sello que hace que termine una semana y comience otra, es el Shabbat. Por eso se dice, contaréis 7 Shabbat. Y dice, hasta el día siguiente del 7º Shabbat, que es hoy, Shavuot. Seguimos aquí. La luna nueva, sino del cómputo del Homer. ¿Qué es el Homer? El Homer es una medida de cebada. Se comienza contando la cebada primero. No sé si usted ha leído el libro de Ruth, pero en el libro de Ruth habla de la parva de cebada. ¿Usted ha oído eso? Ruth entró. ¿Cuándo entró Ruth? ¿Usted sabe cuándo entró Ruth? Si nosotros conocemos la cultura hebrea, sabemos cuándo entró Ruth y cuándo fue separada Ruth como esposa de Boaz. Si usted comienza a leer el libro de Ruth, fue cuando usted, en los primeros capítulos, cuando llegaron a Jerusalén, a la tierra de Israel, que ella llegó con Noemí, que ella dijo, ve a espigar. A los pobres lo ponían a recoger en los campos de cebada y los campos de trigo, porque hay una misbah que dice que lo que se caiga y el último rincón no puede ser cortado ni cosechado, porque para el pobre lo dejará y para el huérfano y el extranjero. Y exactamente se estaba cumpliendo ese mandamiento. Y ella fue a espigar, a recoger lo que le toca al pobre, la viúva, el huérfano y el extranjero. Ella era extranjera y viuda también. Es tanto así, por favor ciérreme allá, ahí. Es tanto así que vos dices, no la inquieten, no le hagan, no le pongan peso, no la tosiguen, déjala que recoja todo lo que tiene que recoger. Pero si usted sigue leyendo el libro, dice que ella comenzó cuando comenzó la cebada, que ella comenzó a espigar cuando comenzó la cosecha de ¿qué? Entonces, ¿qué mes era? Abib. Cuando se comienza a recoger el fruto, es porque se está ofreciendo los primeros frutos primero. Lo primero que se tiene que ofrecer, ¿qué es? Los primeros frutos, para poder cosechar. Nadie puede comer ese producto hasta que no se ofrezca el Reshit, el Omer Reshit, los primeros frutos. ¿Qué significa el Omer Reshit? El primer Omer, que es la primicia. Ella comenzó en esa producción, en esa cosecha. Cuando termina, se habla de la parva de cebada, cuando ella se le cuesta en los pies de Boaz, que dice, ve por la noche. Noemí le da una recomendación, le dice, ve en la noche
Acuéstate en los pies de vos. Recuérdense que vos es una figura del Mashiach. El Mashiach, vea a vos como el Mashiach. Y Ruth, la moabita, que ya no iba a ser moabita, sino que se estaba naturalizando, ella dijo a Noemí: donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Y solamente la muerte puede hacer separación entre nosotras. ¿Usted sabe lo que estaba pasando ahí? Ahí estaba dando una declaración de conversión. Y esta es una alegoría del pueblo que se gentilizó, que va a volver, que va a injertarse, que va a entrar. Y es la alegoría de la novia del Cordero, que viene de un contexto extranjero y gentil. Entonces, usted está viendo cómo está toda la historia del plan de redención narrado en ese fragmento, en ese libro. Y en la parva de cebada fue que se acostó en los pies de Boz. ¿Cuál es la parva de cebada? La última cosecha de cebada para que comience el trigo. ¿Usted sabe cuándo es la parva de cebada? Esta fiesta. ¿Cuándo se ofrece la última cebada y comienza el trigo? En esta fiesta. O sea que se le acostó en los pies, fue separada como mujer, fue separada por Boz en Shavuot. Entró a la tierra a espigar en Pesach, separada en Shavuot y casada con Boz, ¿dónde? En Sukkot. Lean los libros para que ustedes se den cuenta que hay un evento profético bien narrado. Por lo tanto, seguimos leyendo. Hay solamente 2 lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales. La luna nueva del primer mes y la luna nueva del 7º mes. Vosotros habréis de proclamar, dice el texto. Las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar las fiestas señaladas, basándose en las señales de los Shammai y en la Torá. Si no están basados en eso, esas autoridades no están legales. Ahí hay que hacer ¿qué hay que hacer ahí? La declaración que dijo Pedro: es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Si las autoridades no están apegadas, si las autoridades, ¿qué significa autoridad? Autoridad quiere decir el poder que Elohim le da. ¿Pero por qué le da el poder? Porque están hablando por él, están representándolo. Pero si no lo están representando, no son ninguna autoridad. Autoridad viene siendo cuando hablan las palabras de él y están apegados a lo que él estableció. En Israel, solamente los que están apegados en estos momentos, los que están apegados a lo que está escrito en la Torá, en el Ruach HaKodesh, en los testimonios, en las señales, esas son nuestras autoridades. Quiero que lo tengan entendido, porque hay muchas personas que se llevan de la investidura rabínica. Ahora mismo, en la cuestión del tiempo, las autoridades que están apegadas a la Torá son los caraítas. En cuanto al tiempo, pero el mundo rabínico no está en eso. Hay algunos rabinos que sí ya están apegados a eso, pero la gran mayoría no, todavía están con el calendario de Hillel II,
Por lo tanto, para determinar las fiestas señaladas, hay una colaboración entre las señales de los Shamaim, la Torá de Yahweh y las autoridades del pueblo de Israel. Bien lo dijeron ahí. ¿Cómo es una colaboración entre las señales de los Shamaim, la Torá de Yahweh y las autoridades de Israel? Pero ¿cuál es la que más pesa de todas? La Torá de Yahweh. La segunda que más pesa, ¿cuál es? Las señales. Y la tercera viene siendo las autoridades. Esa es la delegación que debe de haber. Convocaciones de Kedushá para apartarse. Estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de Kedushá, lo que traducen como santidad. En hebreo, Mikra Kodesh. La raíz de la palabra Mikra es Kará, que significa llamar. Un Mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Esto nos enseña que es importante reunirse como congregación todos estos tiempos señalados por Yahweh. El que no se reúne en estas fechas no está cumpliendo el mandamiento de hacer un Mikra Kodesh, una convocación de Kedushá. La palabra Mikra también significa ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor que va a venir. Como está escrito en Lucas 22, 15, 16. Dice así: y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pesaj con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Este texto nos muestra que el sacrificio del Cordero de Pesaj todavía tiene un cumplimiento final en el reino venidero. En Colosenses 2:17 dice, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Todas estas celebraciones instituidas por Yahweh son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero, ¿qué pasará con los que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? La palabra Kodesh significa Kedushá. Y esto nos muestra que estas fiestas no incitan al pecado, a la perversidad o al Yetzer Hará, sino a una vida de Kedushá, apartado, dedicado al servicio de Yahweh. Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, sino exclusivamente para encontrarse con Elohim, con el Elohim de Israel. Como estas convocaciones tienen el carácter de Kedushá, es muy importante no incluir en ellas mezcla de influencia de práctica de sistemas religiosos. No podemos profanarlas con elementos ajenos, como la palabra Moed, que significa cita, tiene que ver con un tiempo, un lugar. Es importante que nos reunamos en el momento fijado, en la cita, y en el lugar fijado, en la cita. Si dos personas se fijaron en una cita, en una hora, fijaron una cita en una hora de cierto día o en un lugar específico, solo logran tener el encuentro deseado
si ambas se presentan en el lugar a la hora fijada. Si una de ellas dice, no importa tanto el día de la reunión, y llega un día tarde de la misma hora, no va a tener el encuentro deseado. Tampoco va a encontrarse con la persona en el día y la hora fijados si decide ir a otro lugar. Yahweh citó a su pueblo para la tienda de reunión, en hebreo, Joel Moed, literalmente la tienda de la cita. Ese es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo de Jerusalén en los días fijados por Yahweh en el calendario hebreo. Capítulo 23:3. 6 días estará permitido trabajar, mas en el día séptimo será Shabbat solemne, Kadosh, convocación, ningún trabajo haréis. Shabbat es para Yahweh en todas vuestras moradas. El Elohim de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos los lugares de asentamiento. Si hay alguien que decide hacer una convocación de Kedushá el día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Elohim de Israel, porque él ha citado a su pueblo en Shabbat y él no va a cambiar su Torah hasta que pasen los cielos y la tierra. El que lea entienda. El texto habla del Shabbat como final de la semana. El primer día de la semana, llamado domingo, no es parte del fin de semana, sino del inicio de la semana siguiente. Según Yahweh, la semana termina con el Shabbat, por eso se llama la corona de la semana. Y recuérdense por qué se llama la corona de la semana, porque la corona del Shabbat milenial, ¿cuál es? El Malhut. El Shabbat milenial, ahí es que viene el rey, la corona, el reino. Durante 6 días se puede hacer intervención en la creación, en hebreo melajá. Recuerden bien esta palabra, melajá. Melajá significa obras. Pero en el séptimo día es denominado Shabbat Shabbatón. Solo un día más del año ha sido llamado de la misma manera el Yom HaKippurim. Esto nos dice que el Shabbat semanal y el día de las expiaciones tienen el mismo grado de Kedushá. Ambos son llamados Shabbat Shabbatón. Es lo que le explicaba ahorita. Shabbat de reposo completo se traduce. Se puede ver en Shemot 31:15, Shemot 35:2, Vayikra 16:31, Vayikra 23:3 y 32. En las fiestas hay 7 Shabbat anuales extras, aparte del Shabbat semanal. Uno de ellos es Yom HaKippurim, el cual no se puede comer. En los Shabbat de las fiestas está permitido encender fuego para cocinar para ese día. Podemos verlo en Shemot 12:16. Entonces, desde el nivel remés, desde el nivel remés, que es el segundo nivel de interpretación, el alegórico, podemos decir que de 7 Shabbat anuales de las fiestas se puede hacer algo de trabajo en 6 de ellos
pero descansar totalmente en uno de ellos. El primer y el séptimo día de Hagamatzo, como lo traduce en la Reina Valera, panes sin levadura. El día de Shavuot, el día de Yom Teruah y el primer y octavo día de Sukkot son 6 días de Shabbat en los cuales está permitido cocinar. Entonces Yom Kippur es como el Shabbat de los Shabbat anuales, en el cual no se puede hacer ningún trabajo, melajá, ni cocinar. Así que Yom Kippur corresponde en su relación con las demás fiestas anuales, con el Shabbat semanal, en su relación con los demás días de la semana. Verso 4. Estas son las solemnidades fijas consagradas a Yahweh, las Kadosh, convocaciones que habréis de proclamar en su tiempo señalado. Los hijos de Israel tienen la responsabilidad de anunciar estas fiestas anuales en sus tiempos respectivos. Esta responsabilidad fue asumida por el Sanedrín de la máxima autoridad legislativa para que todos los hijos de Israel celebrasen las fiestas en el mismo momento. En la actualidad, la gran mayoría de los judíos siguen el calendario que fue elaborado por Hillel II. Quiero que lo oigan bien. La gran mayoría de los judíos de los Yahudim, siguen el calendario que fue elaborado por Hillel II en el año 358 de la era común. Aquí voy a presentar un cuadro. Yo quiero que me apaguen esta luz, por favor. Yo sé que si apagamos esta luz le va a dar más sueño a la gente. Pero el que se duerme, que se durmió. Y el que esté despierto, que se quede despierto. Este cuadro habla más o menos de cuándo caen las fiestas. Y aquí vemos los meses, cómo son nombrados después de la deportación a Babilonia. Le pusieron nombre a los meses, excepto el mes de Aviv, que tenía su nombre. El segundo mes se llamaba Sif, antes del mes babilónico, Iyar. El mes de Tisri se llamaba Etanim, que significa séptimo, antes de la deportación a Babilonia. Hesbam se llamaba Bul, y así sucesivamente. Pero después le pusieron, los nombres babilónicos son Nisam, Iyar, Sibam, Tam, que otros le dicen Tammuz, el nombre de el rey de Babilonia. El quinto mes Ab, el sexto Elul, el séptimo Tisri, el octavo Hesban o Mahershuam, el noveno Kislev o Kisleu, el décimo Tebet, el onceavo Shevat y el 12avo Adar. Y en un año en Bolismal, cuando hay una 13ava luna, porque todavía no se ha madurado la cebada o ha habido un retraso, sobrenaturalmente hecho por Elohim, porque fue Elohim que trastornó el tiempo para que esto suceda, no fueron los hombres. Y hay muchas citas bíblicas que la vamos a dar. Adar Bet. Vi una cosita que caminó por ahí.
Esas son las fiestas, Las fiestas mayores son las que han sido ordenadas por la Torá y se encuentra en Vallicrá 23. Las fiestas menores son las que han sido añadidas como resultado de acontecimientos históricos importantes en el pueblo judío. Quiere decir que también son importantes. Son acontecimientos históricos que van a volverse a repetir en forma profética. Son acontecimientos históricos que han intervenido en el cumplimiento profético de los descendientes posteriores. En total hay 8 fiestas anuales mayores divididas en 2 grupos, 4 en cada grupo. Pesaj, la Pascua, el 14 de Aviv o Nisan. Hagamatzot, las fiestas de los panes sin levaduras, del 15 al 21 de Aviv o Nisan. Omer Reshit o Bikurim, el primer Omer, el día después del Shabbat en Hagamatzot. Shavuot, la que estamos viviendo hoy, traducida en el mundo griego Pentecostés, traducido como 50 días en español. Después del primer Omer, 50 días después del primer Omer, o sea, el día después del séptimo Shabbat. Yom Teruah, el primer día, el día del clamor, el primer día de Tisri o séptimo mes. Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, el día 10 de Tisri. Hasukot, las fiestas de las cabañas o de las enramadas, el día 15 hasta el 21 de Tisri. Y la octava fiesta, Shemini Atzeret, el octavo día de asamblea, retención o conclusión, el 22 de Tisri, el séptimo mes. Vamos a ver ahora la etimología de la palabra fiesta o moed. La palabra fiesta, moedín, tiene una raíz que es la Ain Dalet. Ain Dalet. Que son estas dos palabras hebreas, estas dos letras hebreas. ¿Qué significa etimológicamente? Si usted busca la pictografía, la Ain es un ojo, la Dalet es una puerta. En la pictografía, las dos palabras juntas significan ver la puerta. Ver la puerta era una forma hebrea para referirse al momento en el cual alguien se presentaba a la puerta de una carpa o una tienda, vivienda donde moraban las familias en los tiempos de hebreos antiguos, en el desierto, para llevar a cabo una convocación con los residentes de las mismas. El significado de la palabra completa de Moedín, aquí lo tengo figurado, y la puse de esta forma para acá, desde izquierda a derecha, aunque el hebreo se escribe de derecha a izquierda para que usted pueda entenderla. La primera palabra es una mem, que es agua, simboliza agua.
La tercera es la wa o la va, que son clavos, o clavo, o estaca. La tercera es la ain, que es un ojo. La última es la dalet, que es una puerta. Realmente la palabra completa significa la purificación está sujeta a mirar la puerta. La purificación, la limpieza de nosotros está sujeta a que miremos a uno que dice, yo soy la puerta. Por eso él dice al final, esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestra inmundicia y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré un espíritu recto dentro de ustedes y pondré dentro de ustedes mi ruaj para que andéis en mis estatutos, mis ordenanzas y mis leyes. Entonces, esa purificación está sujeta a yo verlo, a estar fijo, anclado en él, en la puerta, en mirar la puerta. Ese observar en el mundo hebreo, ese ver, es algo que tiene que ver con el actuar y el proceder. Recuérdense la cita que dice, yo soy la puerta. El que entra por otro sitio es un ladrón y un salteador. Capítulo 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que os voy a dar, y segaréis la mies de ella, traeréis una gavilla y telómer para las primicias de vuestra siega al Cohen. El Homer, quiero que pongan mucha atención en esta explicación. Recuérdense, hoy a la puesta de sol antes de la puesta de sol era el día 49 del Homer. Estábamos contando el Homer. El Homer es una medida de capacidad de unos 2.5 litros. Aquí la Torah llama Homer a la ofrenda de harina de cebada, que es el mismo nombre que la medida del Homer, que es el mismo nombre que la medida. El Homer es determinado como Reshit, primicias, y hace referencia a la resurrección del Mashiach. Verso 11, el cual hará una gavilla, el rito de la tenufá ante Yahweh, para que sea aceptada a favor vuestro al día siguiente del primer día. Esta traducción está completamente, bueno, está de la forma como está, de la forma rabínica. Quiero que yo la deje igualita por eso, para que ustedes vean que en las traducciones rabínicas alteran lo que dice el texto hebreo. Dice, al día siguiente del primer día festivo. ¿Usted cree que eso es lo que dice el texto hebreo? ¿Usted sabe lo que dice el texto hebreo? Vamos a leer lo que está aquí, lo puse aquí. Ahí está. Dice, Bejenif et haomer lifnei Yahweh litorhem mi mohorach HaShabbat. ¿Cómo? HaShabbat Jenifenu HaKohem. ¿Qué está diciendo? El día siguiente del Shabbat.
el Cohen hará con ella el rito de la tenufá. ¿Y por qué ellos ponen el día siguiente del primer día festivo de la Pascua? Oigan cómo está esto, induciendo a la gente a hacer algo contrario a lo que está escrito en hebreo. Y así, millones de personas en la web celebraron el miércoles. Cuando un Shavuot nunca cae un miércoles, el verdadero. Ni tampoco una primicia cae un miércoles. Porque si no, el Mashiach hubiera resucitado otro día. El Talmud, aquí hay una explicación de por qué ellos ponen esto. El Talmud enseña que aquí se está refiriendo al Shabbat de la fiesta, es decir, el 15 de Aviv. Oigan cómo está eso solidificado en sus textos. Los saduceos, que son los sadukim, enseñaron que se refiere al primer Shabbat de la semanal después del sacrificio de Pesaj. Oigan cómo en el primer siglo estaba dividido todo esto. Y llegó hasta nuestros días. ¿Quién resolvió ese dilema? El Mashiach. Tenían ese problema. Los saduceos un día y los fariseos otro día. (23:12) Y ofreceréis en el día en que hagáis el rito de la tenufá con la gavilla un cordero de un año sin defecto, el holocausto a Yahweh. Esto alude a la resurrección y ascensión de Yahushua. 23:15 Y contaréis Vamos a ver cómo contamos. Y contaréis para vosotros. No, ese no. En 5 me lo deja el primero. Y contaréis para vosotros desde el día siguiente al primer día festivo, desde el día en que hubierais traído la gavilla de la tenufá 7 semanas. ¿Ve cómo ponen entre paréntesis 7 semanas? 7 semanas completas serán. Tanto que el mundo hebreo le da énfasis y el judío al Shabbat. Aquí pretenden decir, cuando dicen 7 semanas, que las semanas pueden comenzar en un día determinado cualquiera. Todavía diciendo 7 semanas, usted no va a comenzar la semana en un día cualquiera. Tiene que ser un primer día. Porque hasta la caída del maná no comenzó a mitad de semana. Comenzó un primer día porque había un día que tenía doble porción. Porque ese día de doble porción. Era doble porción ese día porque tenía que ser un sexto. Si comenzaba a la mitad de la semana, el sexto día no se sabía cuál era. Tenía que comenzar de un primer día para que hubiera un sexto día con doble porción. Estaba limitado ese día a que hubieran 6 días. Y Yahweh lo hizo así porque le plació. Entonces ahora vienen los eruditos a decirme a mí que la semana puede ser de un miércoles a otro miércoles. No, se equivocaron. Yahweh no toma eso así. Yahweh siempre, una semana es de un primer día hasta el Shabbat, desde el principio. Entonces ellos quieren decirme a mí que si un 16 de Aviv comenzó
un jueves, esa semana, son días que contaron, que no tuvo ni principio, no hubo el primer día y un Shabbat, no. Ellos contaron de un jueves 16, como para ellos siempre es el 16, entonces, desde ese día cuentan 7 semanas, pero contando 49 días, 50 días así. Sin tener fijo el comienzo y el final de una semana. Porque es un día cualquiera que para ellos cuenta la semana. Ahí rompen la regla establecida en la Torah. Cuando semana es desde un primer día hasta un séptimo. Por eso dice 7 semanas. Porque si fuera así, entonces los años de Shemitah hay que alterarlo también. ¿Está viendo cómo se rompen las cosas? Se le cae todo. El muñequito, para no aceptar el Mesías, se le cae. Porque hay una resistencia a no aceptar el Mesías. Mira cómo dice en hebreo. Usfartem lachem minojorat ha-Shabbat. Millón hashiviahem et omer hatenufa sheva Shabbatot. It's mimot na. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Contaréis desde el día que siguiente al Shabbat 7 Shabbat. Siete Shabbat. La palabra semana es Shabua, no Shabbat. Y en plural, semanas es Shavuot, como se llama esta fiesta. En plural. La palabra Shabbat solamente es para ese día llamado Shabbat. También significa reposo. Ellos quieren ahora traducir Shabbat en el único fragmento en la historia y en la humanidad porque le conviene. Quieren traducir la palabra Shabbat como semana. Y si aún la tradujera como semana, semana no comienza un día determinado cualquiera. Comienza un primer día y termina un séptimo. Si fuera así, si es que fuera así. (23:16) hasta el día siguiente de la séptima semana. Oigan cómo lo pongo. Cumplidas contaréis 50 días. Entonces presentaréis ofrenda vegetal nueva de trigo a Yahweh. Aquí viene una descripción de lo que pasaba en el primer siglo. En tiempos del segundo templo había 2 opiniones en cuanto a la manera de contar el Omer: la farisea y la saducea. Los fariseos interpretaron que la primera palabra Shabbat en este texto se está refiriendo al primer Shabbat de la fiesta de Hagamatzot, o panes sin levadura, que cae el día 15 de Aviv cada año. Podemos verlo en Levítico 23, 6 al 7. También interpretaron que la segunda y tercera palabra Shabbat de este texto significa semana, que es uno de los significados de la palabra Shabbat. La traducción farisea del texto sería entonces: contaréis desde el día siguiente al Shabbat de la fiesta, desde el día en que trajiste el Omer de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente de la séptima semana. Esa es la traducción farisea. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga de tierna a Yahweh. Por lo tanto, el Omer se cuenta, según la tradición farisea, desde el día 16 de Aviv de Nisan, cada año.
De esta manera, Shavuot Pentecostés siempre coincide con el 6 de Sivan cada año. Esta interpretación es la que predomina hoy en día en el judaísmo tradicional, que es una rama de los fariseos. Los saduceos o los sadoquim interpretaron que la primera palabra Shabbat se está refiriendo al Shabbat semanal, siguiente al sacrificio de Pesach, de manera que el Omer siempre tenga que ser ofrecido el primer día de la semana. De la misma manera interpretaron que la segunda y la tercera palabra Shabbat del texto como una referencia a los Shabbatot o los Shabbat semanales. De esta manera, Shavuot o Pentecostés siempre coincidirá un primer día de la semana. Los dos grupos tienen argumentos fuertes para afirmar su punto de vista, pero el Mashiach tenía la última palabra en cuanto a este asunto. O sea que el que celebró el miércoles y se dice llamar mesiánico está en serio problema de revelación. Serio problema de revelación tiene. Ni se imagina cuál es la obra redentora del Mesías. Por estar llevándose del, como decimos aquí en República Dominicana, del coro del judaísmo. Por hacerle coro, fanfarria, como dicen en México, porras, al judaísmo rabínico, se encegueció al Mesías. No sabe cuál es la obra redentora de él. Y a ese hay que llamarlo pobre, ciego, que se unte colirio para que vea, porque el Mashiach resucitó un primer día de la semana. Y el Mashiach fue entronizado como Cohen Gadol el 50º día, que es el que estamos cumpliendo hoy. El primer Omer, el Omer Reshit, fue la primera cosecha de la cebada del año. Fue molida en harina y mezclada con aceite de oliva y luego ofrecido como una oblación en el templo. De esta manera, el primer Omer de cebada fue ofrecido en el templo el 18 de Abib por la mañana a las 9 horas. Oigan cómo que cuándo es que se hace. Hoy comenzó el día, pero la bodá, el culto, se hace a las 9 de la mañana. ¿Por qué se hace a las 9 de la mañana? Porque a las 9 de la mañana fue que recibieron la nube espesa en el monte Sinaí, que descendió. Lean bien el texto para que usted vea que fue cuando salió el sol, que vino Moshe y que vino la nube y le dijeron que no toparan los límites. Y que sonaron trompetas, chofarot, fuertemente el chofar. Así fue anunciada la resurrección del Mesías en el templo por medio de esta sombra profética. El 18 de Abib es el día del Omer Reshit, del tiempo del Mesías, cuando él resucitó. Pero cuando él resucitó, una hora o poco tiempo antes de la puesta del sol, o sea, el 17, en Shabbat, para ser el primero entre todas las primicias y poder recoger las primicias que resucitaron con él. 3 días y 3 noches del 14 de Abib
cuando lo depositaron en la tumba. No cuando fue muerto. Lo inmolan a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde fue que él dijo, el 14, en tus manos encomiendo mi rúa. Y exhaló esa hora. A la hora que inmolaban el cordero. Cuando Joseph de Arimatea lo puso en la tumba, comienza el conteo de los 3 días y 3 noches. Él lo deposita antes de que se ponga el Shabbat. ¿Qué Shabbat? El Shabbat de la fiesta. Ahí sí se puede decir eso. Antes de que venga Pesach, o la cena, o el 15 de Aviv. Se cuenta 15, 16 y el 17, antes de la caída del sol, resucita. 3 días y 3 noches después. Antes de la puesta de sol, para que se cumpla lo que dice en la escritura. Y cuando él resucitó, muchos resucitaron con él. Pero también dice el 14, cuando hubo el gran terremoto, se rompieron las peñas y muchos sepulcros fueron abiertos. ¿Qué simboliza eso? El 14, cuando se rompe el gran terremoto, se rompe las piedras y muchos sepulcros fueron abiertos, simboliza lo que se hacía el 14 durante miles de años, cuando se incorporó el culto para seleccionar los 10 homer o los 10 manojos de cebada que se iban a ofrecer como primer reshit o como bikurim, como primero fruto. ¿Qué se hacía el 14? Un grupo de Kohanim iban al campo de cebada, seleccionaban los mejores de la cebada, 10 manojos, y a los 10 manojos le ponían una cintica. Eran marcados. Eso simboliza cuando las rocas se rompen y se marcan los sepulcros de los que van a resucitar. ¿Cómo? Se abren. El 17 se despierta el Mashiach primero, antes de la puesta del sol. Y el 18 lo busca en la madrugada. ¿Qué se hacía? Después que se ocultaba el sol en Shabbat, que terminaba el Shabbat semanal, el día después del Shabbat, antes de que los fariseos pusieran la halajá del día 16 de Aviv. Ese día Shabbat, por la noche, todavía lo hacen, aunque sea el día 16 por la noche. Los que están con cinta, los manojos que están con cinta, lo cortan para guardarlo para hacer la ceremonia por la mañana. Se toman todos los manojos que están amarrados. En la mañana se lo dan al Cohen Gadol y el Cohen Gadol los mece a la hora del Shaharit, a las 9 de la mañana. Hace lo que se llama la gavilla mecida. ¿Qué sucede en la mañana cuando aún está oscuro? En el tiempo del Mashiach, ya habiendo resucitado, se le presenta a Miriam de Magdala, y Miriam de Magdala se cae a topar casi sus pies, y él le dice: no me toque, porque todavía no ha ascendido a mi Padre. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Todavía no he mecido la gavilla, no me toque. Al Cohen Gadol se le hacía proféticamente, ellos hacían sin darse cuenta esto proféticamente. Nadie podía tocar el Cohen Gadol sin antes mecer la gavilla. Y eso mismo él le respondió. Como la gente no se sabe, la tradición hebrea no sabe por qué él dijo: no me toque. Pero ¿qué hacía la tradición? El Cohen no dejaba que nadie tocara su cuerpo
antes de que él meciera la gavilla. Todo esto se cumplió. Para que usted vea que la tradición también tiene un cumplimiento profético. Porque esto no está como mandamiento en la Torá. Es igual que la palabra Baruch haba Beshem Yahweh. Eso no está como mandamiento en la Torá. Sin embargo, ¿por qué lo decían miles de años en el tiempo de David? Como un ensayo de que los reyes se esperaban de esa manera. Porque es una tradición. Hay tradiciones que son proféticas. Por eso la gente no puede rechazar todo lo que viene de Israel. Hay que rechazar lo que son, las que no están de acuerdo con la Torá. Los mandamientos rabínicos llamados halajot, que están alterando la Torá. Eso sí se debe de rechazar. El 18 de Abib por la mañana a las 9 horas. Así fue anunciada la resurrección del Mesías en el templo por medio de esta sombra profética. 23:17. De vuestras moradas en Israel traeréis dos lejen para ofrenda de tenufá, de 2 décimas de una efa de flor de harina de trigo. Cada una será con levadura, serán cocidos. Esta es la ofrenda de Shavuot. Son primicias para Yahweh. Y juntamente con el lejen presentaréis 7 corderos de 1 año, sin defecto, un novillo joven, 2 carneros, serán holocausto a Yahweh, con sus ofrendas vegetales, sus libaciones, que es la ofrenda de vino, ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado allá por Yahweh. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y 2 corderos de 1 año para sacrificio de Shalomín o de paces, con los cuales hará el Cohen el rito de la tenufá juntamente con el lejen de las primicias por ofrenda de tenufá ante Yahweh, juntamente con 2 corderos, los panes serán consagrados a Yahweh para uso del Cohen. 21. Y convocaréis la asamblea este mismo día, convocación Kadosh Kodesh será para vosotros, ningún trabajo servil haréis, estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, en todas vuestras generaciones. Y cuando segaréis la mies de tu tierra, no acabarás de segar el rincón. Y aquí hay como una nota discordante, porque están hablando de la fiesta, y en toda la explicación de la fiesta, ya después que termina con Shavuot, aquí hay como un mandamiento que no tiene que ver con la fiesta, aunque tiene que ver con la siega en este contexto. Pero ven acá, ¿por qué me dice a mí? ¿Por qué aparece como una pared? El verso 22 del capítulo 23 de Vayikra dice: y cuando segaréis la mies de tu tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo. Lo que yo estaba explicando de Ruth, ni espigarás tu tierra segada para el pobre, para el peregrino, el extranjero, lo dejarás. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Y aparece a la mitad, esto aparece a la mitad del bloque de las fiestas de primavera y verano, dividiendo a las fiestas de otoño. Eso aparece en el medio. ¿Por qué usted cree que puede aparecer? ¿Por qué usted cree que aparece en el medio? Esto es, mira, si usted busca y lee el capítulo 23 de Vayikra, usted se va a dar cuenta que hay un orden profético también en el mismo capítulo. Está diciendo que las primeras fiestas hasta Shavuot es para poder restaurar el pueblo. Viene entonces el 22 y te explica
que hay una provisión para aquel que regresa, que fue llamado el pobre y el extranjero. Y ahora viene el ciclo de las fiestas del séptimo mes. Este extranjero y este pobre, al cual se le deja la provisión que Judá le deja en su campo, es Efraín, que regresa. Oiga, no espigue el último pedacito de tu campo. Déjaselo al pobre y al extranjero. ¿En medio de qué? En medio de esto nos está diciendo en pocas palabras que ya después que pase este capítulo, en el séptimo mes, la restauración completa de las dos casas de Israel. Verso 23, y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el mes séptimo, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración al son de shofar, convocación Kodesh. Ningún trabajo servil haréis, y presentaréis ofrenda de fuego a Yahweh. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: mas el día 10º de este mes séptimo, de este séptimo mes, será el día de las expiaciones. Convocación Kodesh será para vosotros. Afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda de fuego a Yahweh. Podríamos entenderlo como un contraste entre Yom Kippur y las demás fiestas. Ninguna de las otras fiestas es de expiación. Yom Kippur sí. En todas las otras fiestas hay alegría. En Yom Kippur no. En todas las otras fiestas se come. En Yom Kippur no. Yom Kippur constituye una fiesta única en su clase. Por eso se usa la expresión Aj, que parece como hermano, pero aquí no significa eso. Significa pero. Al presentar las fiestas, al presentar estas fiestas, voy a decirle la palabra hebrea, dice Aj Beazor. Se traduce, pero el día 10º, pero o más, está dando una distinción. 23-28, no haréis ninguna clase de trabajo en este mismo día, porque es día de expiaciones, para hacer expiación. Expiaciones, para hacer expiaciones por vosotros ante Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada, caret, de entre su pueblo. Verso 30, y toda persona que hiciere cualquier clase de obra en este mismo día, yo lo destruiré a la tal alma entre su pueblo. ¿Cómo? Yo, dice. No se lo está diciendo a los gentiles, señores. A los gentiles no lo van a destruir. Le está diciendo a los que están en pacto, lo que dijeron, todo lo que tú digas, eso haremos. Quiere decir que desde ahora vayan preparándose para Yom Kippur. «31. Ninguna clase de obras habéis de hacer. Estatuto perpetuo será en todas vuestras generaciones y en todas vuestras moradas».
Día de descanso solemne será para vosotros. Ahí es que dice Shabbat Shabbatón, en el cual afligiréis vuestras almas a los 9 días del mes. Por la tarde, de tarde en tardes, la celebraréis, vuestro día de descanso. Verso 23-33. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este séptimo mes será la fiesta de las cabañas por 7 días para Yahweh. En el día primero habrá convocación Kodesh, ningún trabajo servil habéis de hacer. En Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante de Yahweh. La Torah no especifica cuáles son todas. La tradición nos ayuda a identificar las 4, que son el etrog, una variedad de sidra, y se parece a un limón grande. La lulaf, que es la palmera datilera, y siempre cogen el cojollito, que parece como una espada. La hadassah, que es el mirto, que se utiliza para decoración de flores. El arabot, o sauce de río, es con el helecho, un tipo de helecho. Haremos un repaso breve por las 8 fiestas anuales y ver que todas ellas tienen varios aspectos. Los diferentes aspectos son históricos, agrícola, social, profético, mesiánico y personal. Comenzaremos con Pesaj. Pesaj, el 14 del primer mes. El aspecto histórico: la salvación de los primogénitos de la muerte. Agrícola: primavera. Social: todo Israel tiene que tener una parte con el Cordero. Profético mesiánico: la muerte de Mashiach y la señalización de los 144,000 primogénitos de los últimos tiempos. Aspecto personal: el perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. Hagamatzot, del 15 al 21 del primer mes. Histórico: la salida de Egipto. Podemos verlo en Deuteronomio 16:3. Agrícola: sigue siendo primavera. Social: todos comen lo mismo. Matzah. Cuarto, profético mesiánico: Yahushua murió sin sus propios pecados y fue sepultado. Los redimidos serán separados del hametz, del pecado, del mundo. Personal: ser apartado del pecado. Omer Reshit o Bikurim, día después del Shabbat. Aspecto histórico: la entrada en la tierra. Podemos verlo en Vayikra 23:10. El día que se cruza del otro lado del mar de Suf. Es el aspecto histórico también. El día que se cruza al otro lado del mar de Cañas, o como lo traducen, el mar rojo. Agrícola: la cosecha de cebada. Social: todos cuentan hasta Shavuot, 50 días. Profético mesiánico: la resurrección del Mesías, la presentación de los 144,000.
Eso es donde, en Omer Reshit, la presentación. ¿Cómo es? Se mece, se presenta, se sabe ya cuál es. Profético mesiánico, la resurrección del Mesías y la presentación de los 144,000. Personal, nuevo nacimiento o renovación del nacimiento. Shavuot, 50 días después del Omer Reshit, o el día después del séptimo Shabbat. Aspecto histórico, el primer shofar. Podemos verlo en Shemot 19:19. Entrega de la Torah, el derramamiento del Ruach. En Hechos 2. Agrícola, la cosecha de trigo, señores, la parva de cebada. Social, todos se convierten en una unidad, ejat, y reciben la Torah. Profético mesiánico, el ministerio del Melchizedek es confirmado. El ministerio del Melchizedek es confirmado. Derramamiento de la lluvia tardía y la confirmación de los Kohanim de la Kejuná del Melchizedek. Personal, la llenura e inmersión del Ruach, la Torah en el corazón y la capacitación para servir en la Kejuná del Melchizedek. Yom Teruah, primer día del séptimo mes. Histórico, aspecto histórico, el final shofar. Recuérdense, no mencioné algo aquí en aspecto histórico de Shavuot. Es el primer shofar, dice histórico, ¿Qué sucedió en Éxodo 19? Que se sonó sonido de shofar. Es lo que históricamente le llaman el primer shofar. ¿Y qué sucede en Yom Teruah? El final shofar le llaman. La confirmación de los segundos juegos de tablas de piedra. Podemos verlo en Shemot 34:4. La tradición dice que fue en Yom Teruah. Así como la primera fue en Shavuot, se oyó shofarot de nuevo en la segunda composición de los juegos de tabla. Segundo, agrícola, no hay. Aspecto social, todos tienen que oír el shofar. Aspecto profético mesiánico, 4. Se le dice a los dos testigos, subid acá. Revelaciones 11, 9 al 11. En ese momento profético es que se le va a decir a los dos testigos, subid acá. La proclamación del reino por el Beidín. ¿Qué dicen los 24 ancianos? Ahora los reinos han llegado a ser de Elohim y de su Mashiach. Y el arrebatamiento, podemos verlo en 1 Corintios 15, 52, donde dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? Al final, shofar. Shaul lo está diciendo. Shaul está diciendo qué evento es, porque todo judío sabía cuál era el día del final shofar. Todo judío del primer siglo. Dice, porque sonará el shofar y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados.
Y eso de abrir y cerrar de ojo es la señal que hace el Cohen Gadol cuando llama a los dos testigos cuando estaban mirando la luna en el tiempo anterior al primer siglo. Se nombraban a dos testigos, uno para el monte de los Olivos y otro para el monte Sión. Cuando veían la luna, independientemente cada uno, subían, se quedaban en la puerta cerca con los dos shofarot en su mano, esperando que el Cohen Gadol dijera, subid acá. Esa expresión. Cuando subían, y eso está en el Tratado Sanedrín 7b. O sea, Tratado Sanedrín es lo que se le llama el Tratado de Rosh Hashanah en el Talmud. O sea que está escrito en los documentos judíos que el Cohen Gadol decía, subid acá, y que uno se ponía a la derecha y otro a la izquierda, y le miraban el rostro al Cohen Gadol, y cuando el Cohen Gadol, sin decir una palabra, pestañaba, era la señal para ellos tocar los shofarot, los shofar. Por eso que dice Shaul, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, o sea, en día de Yom Teruah. Será la resurrección. Pero el que no tiene las raíces hebreas no entenderá que esto no va a entender ni papa. Porque tiene que penetrar, entrarse a la cultura de nuestros padres. Así como nos reconciliamos con la Torá, también tenemos que reconciliarnos con la costumbre de nuestros padres. Porque todo esto no era misbah, era costumbre de nuestros padres. Dice, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. En Mateo 24:31 dice, Él enviará a sus mensajeros con gran toque de chofar para reunir a sus escogidos. Aquí está confirmando en Mateo 24:31. ¿Cuándo que va a ser la resurrección y el Natsal? O sea, la recolección de los escogidos. Dice, de los cuatro vientos, desde un extremo de los Shamaim hasta el otro. Y en primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Rabí mismo descenderá, el Rebe mismo, Yahushua mismo, descenderá de los Shamaim con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros, o sea, como dice la traducción griega, con voz de arcángel, porque Mijael, ese es su nombre profético, uno como Elohim, y con shofar de Elohim, con shofar poderosa, trompeta poderosa, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Están diciendo que en el toque del shofar serán resucitados. Aspecto personal, la resurrección y la transformación de los tzadikim, el inicio del juicio ante el tribunal del Mesías. Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes. Aspecto histórico. El día que se proclama el Yobel y se toca el gran shofar. Podemos verlo en Vayikra 25:9, que dice, entonces sonará fuertemente el cuerno en el séptimo mes, en el día 10 del mes, en Yom HaKippurim, día de la expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra de Haares. En Yeshayahu 27:13 dice,
En aquel día sonará un gran shofar, y aquellos perdidos en la tierra de Ashur. ¿Qué es Ashur? Siria, Asiria. Regresarán también aquellos esparcidos por la tierra de Misraim, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Aspecto agrícola no hay. Social, todos tienen que ayunar. Aspecto profético, mesiánico, el Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos. Zacarías 14:4 nos dice: se acabará el exterminio de los malvados de la tierra de Israel y el reino milenial inicia. Aspecto personal, todos los hijos de Israel regresamos a la tierra prometida. Sukkot, del 15 al 21 del séptimo mes. Aspecto histórico, el paso por el desierto. Aspecto agrícola, el fin de la cosecha y la recolección del verano, la recolección de todos los frutos también. Social, todos tienen que estar alegres y habitar en una azúcar, en una enramada. Profético mesiánico, el descenso de la Jerusalén renovada. Las bodas del Cordero, y podemos verlo en Gizgalu, Revelaciones 21:2, que dice: y a la santa, a la Kadosh ciudad, la Jerusalén renovada, la vi descender de los Shamaim de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Verso Revelaciones 21:3, y oí una gran voz que procedía del trono diciendo: esta es la azúcar, la azúcar de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. El séptimo milenio o reinado del Mashiach. Aspecto personal, disfrute con el Mashiach y la herencia recibida en Israel. Shemini Atzeret, el 22 del séptimo mes. Aspecto histórico no hay. Aspecto agrícola no hay. Aspecto social no hay. Profético mesiánico, el último gran día de las bodas del Cordero, la renovación de los Shamaim y la renovada tierra. La justicia perpetua es introducida. Aspecto personal, disfrutar como novia, amigo de la novia y ciudadano del reino en la ciudad renovada. Aleluya. 23:44, y declaró Moshe las solemnidades de Yahweh a los hijos de Israel. Todas estas fiestas revelan el plan de redención de Yahweh, revelan el plan de redención que Yahweh tiene para el mundo por medio del Mesías Yahushua. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mesías, su muerte salvadora y su resurrección y exaltación en el derramamiento del Ruach. Las 4 últimas están conectadas con la segunda venida del Mesías, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial, y luego el 8º milenio con los cielos renovados y la tierra renovada. En Colosenses 2:16 al 17 dice, y quiero que le pongan mucha atención, porque aquí se va a explicar algo que la doctrina del reemplazo ha tomado para decir que ya no debemos guardar fiesta, pero que dice todo lo contrario. Por tanto,
que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o Shabbat, cosas que son sombra de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mesías. Estos versos no dicen que no debemos celebrar las cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de afuera, para ser más directo, los colosenses que eran paganos, nos juzguen en cuanto guardamos estas cosas. La sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica dada de los Shamaim para enseñarnos acerca de las cosas de los Shamaim, de celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombras. Las sombras dan la profundidad de la imagen, te proyectan la imagen. Estas sombras nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen, que es la obra redentora del Mesías, Yahushua. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que la proyecta esa sombra. Si quitamos las sombras de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquellos que las sombras anuncian. El texto dice que todo es sombra de lo que ha de venir, no dice había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas, estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de venir. Vamos a presentar 3 maneras de interpretar este texto. Que nadie os juzgue, en el sentido de acusar por guardar y celebrar estas cosas. Si guardas estas fiestas, no permitas que nadie te acuse por ello. Que nadie os juzgue, en el sentido de hacer halajá o dictar cómo se debe celebrar estas fiestas. Si vosotros lo estáis haciendo conforme a cierta tradición o ciertos ritos, no permita que se introduzca una tradición diferente en cuanto a cómo lo estás practicando. El texto griego tiene una conexión gramatical entre las primeras palabras del verso 16 y las últimas del verso 17, dando el sentido que nadie os juzgue excepto el cuerpo del Mesías. Entonces hay que entender este texto así: no permita que venga otras personas que no son del cuerpo del Mesías a dictar su halajá o su minjá o su dogma, tradición o costumbre en cuanto al Kashrut, Moedín, Rosh Hodesh, Shabbat. Todas estas cosas son sombra de lo que va a venir en el futuro cuando el Mesías Yahushua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yahushua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo deben ser guardadas estas cosas. Solamente los líderes que son del cuerpo del Mesías tienen la autoridad para juzgar en el sentido de dictar sentencia en cuanto a las maneras de guardar estas cosas. Consecuentemente, las halajot y las tradiciones rabínicas no son para nosotros más que punto de referencias, pero no decisivas a la hora de definir nuestra conducta israelita en la Torá y en el Mesías. Nosotros no estamos bajo la autoridad de los rabinos, sino bajo la autoridad del Mesías, sus emisarios y los líderes que han sido instituidos por él en este tiempo.
Esto no significa que estemos rechazando la halajot rabínica, sino que la estemos filtrando por el Ruach del Mashiach que nos ha sido dado. No vamos a permitir que nadie nos diga qué tenemos que hacer en cuanto a las fiestas, que son sombra de las cosas de nuestro Mesías, Yahushua, que va a venir, excepto aquellos líderes que son del cuerpo del Mesías. Así que celebremos las fiestas, como nos dice 1 Corintios 5:8. Por tanto, celebremos las fiestas, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con matzah de sinceridad y de verdad. Capítulo 24, y esto ya se lee literal. Habló Yahweh a Moshe diciendo: ordena a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas en mortero para el alumbrado, a fin de hacer arder la lámpara de continuo. Los hijos de Israel son los encargados de ser el medio para traer la unción pura al Mizcam. Este aceite no tenía otro uso. Esto nos dice que esta unción que debe de fluir a través de ello no debe de ser usado para otro objetivo que no sea el alumbrado, la revelación. 24:3. Afuera del velo que está delante del testimonio, en la tienda de asignación, Aarón la mantendrá en orden desde la tarde hasta la mañana, delante de Yahweh continuamente. Estatuto perpetuo será este durante vuestras generaciones. Sobre el candelabro puro, él mantendrá el orden siempre las lámparas de Yahweh. Y tomará flor de harina de trigo y cocerás de ella 12 tortas de 2 décimas de una efa, y será cada torta, y la colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa. Bueno, y una misma ley habrá para vosotros, tanto para el peregrino como para el nativo, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. No todos los mandamientos de la Torá aplican a todos los hijos de Israel y a los conversos, pero la misma Torá aplica a ambos grupos. No hay una Torá para el israelita nativo y otra para el prosélito. Los que no son de Israel no tienen que cumplir la Torá. Ahora, los conversos por Mashiach tienen el estatus de ser hijo de Elohim, el mismo estatus que tiene un judío que ha sido regenerado en el Ruach por medio del Mashiach Yahushua. 24:23. Y habló Yahweh a Moshe y a los hijos de Israel, y sacaron al blasfemo. Esto fue un blasfemo que blasfemó el nombre de Yahweh. Todo aquel que haga algo en contra del nombre de Yahweh, en sentido peshat, esto es que le va a pasar cuando venga el Beit Din. En el sentido remes, son los que están desfigurando el carácter de Yahweh con otro sistema religioso, diciendo que es lo que dice las escrituras. Sacaron al blasfemo fuera del campamento y le mataron a pedradas. Así hicieron los hijos de Israel, como había ordenado Yahweh a Moshe. Y aquí termina la parashá 31 Emor. Cada vez que leemos una cita de la Torá, un fragmento, decimos Hasad, vení Hased. Esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá ni de día ni de noche, para que prospere en todo lo que hagas. Shalom.